hacerse el uso del módulo del campo gravitatorio. ¿Cuándo tenéis que usarlo? Imaginad que os preguntan punto entre dos masas donde se anula el campo. Si yo pienso en este punto, no se podría anular el campo porque eso sería el campo en ese punto debido a la masa A y aquello el campo en ese punto debido a la masa B. Y esos vectores no se anularían nunca. Si pensáis en un punto que estuviera a un lado de una masa, pues tampoco, porque ese sería el campo en P debido a la masa A y también tendría el mismo sentido el campo en P debido a la masa B. Y esos vectores no se anulan. La única posibilidad es un punto que estuviera entre las dos masas en la línea que las une. Os lo he puesto ahí con letras. Si la distancia que separa ambas masas es D, el punto lo ponéis donde queráis y decís que una de las distancias es X. Entonces la otra distancia será D menos X. Ahí a la hora de dibujar los vectores campo quedan en sentidos opuestos en la misma dirección. Luego ahí sí que se puede anular. ¿Entendéis? ¿Qué os he escrito? Os he escrito que si se anula, el tamaño de ese vector debe coincidir con el tamaño del otro vector. ¿Cómo se juega con tamaño, con módulo? Si el vector campo era ese, el módulo, que es un tamaño, no puede llevar el menos. Y os chillo porque tenéis vicio de ponerlo por ahí, que me cabrea mucho y ya directamente cero aunque esté bien. ¿Vale? Repito, el módulo es un tamaño. Entonces, el menos no lo lleva. Y eso era un vector unitario. O sea, tamaño 1. Luego no se pone ni el menos ni el U sub R. Cada vez que trabajéis como módulo es G por M partido R cuadrado. Sabéis que el módulo lo podéis escribir así o poner G sin flechita, que es lo mismo. Bueno, he dicho, el módulo del campo en el punto P debido a, ¿qué sería? Pues la constante de gravitación por la masa generadora que es A. Y aquí la distancia que hay desde A hasta ese punto. Pues distancia desde A hasta este punto es lo que hemos dibujado a X. Pues X cuadrado. El módulo del campo en P debido a B, pues será la constante de gravitación por la masa B partido la distancia desde esa masa B hasta ese punto. Esa distancia es la que hemos dicho que es de menos X, porque esto es X y todo es D. ¿También ven? Al igualar ya la constante de gravitación la puedo tachar. La resolución de esta ecuación, aunque sea una ecuación de segundo grado, que tendría dos soluciones y solo una es válida, se puede hacer más rápida haciendo la raíz de un término y la raíz de otro. La raíz positiva de ambos me da la solución buena. La otra no hace falta ni que la calcule. Aquí al aplicar la raíz me quedará raíz de ese número y raíz de x cuadrado x. Si aquí aplicamos la raíz me quedará raíz de ese número y raíz de esto pues de menos x. Como me piden dónde se anula es que tengo que despejar x. Multiplicáis en cruz eso por eso, ¿lo veis? Igual a eso por eso. Quiero despejar x, todo lo que lleve x a un lado. Ah, pues este lo paso aquí. Y lo que no lleve x al otro. Pues eso que no lleva x lo dejo en ese lado y este pasa aquí sumando.
que saco X, factor común, porque quiero despejar X. Y ya todo eso lo pasáis dividiendo. Obviamente eso os puedes decir, pues una masa es 8 veces la masa de la otra. Y es cuando vais poniendo por esta M, 8 veces la otra, y os queda ahí un numerito. Más sitios donde vais a trabajar con módulo. Dice, valor de la gravedad en un planeta. Tened en cuenta que si esto es la Tierra, la G aquí, ¿qué hace? Esa es la G. Y ahí, la U sub R, la dirección en la que yo voy a trabajar, pues obviamente sería esa. Pero si estoy pensándolo aquí, ¿qué hace la G? Así. La U sub R es la misma, pues no. Ahora sería esa la dirección. Pero ¿qué es lo verdaderamente importante de ahí? El tamaño de ese vector, la aceleración que está comunicando. Luego, cada vez que estén hablando de estas cosas, ¿cómo vamos a trabajar de nuevo? Con módulo. ¿Bien? Que me digan, valor de la gravedad en un planeta cuya masa es 100 veces la masa terrestre y el radio del planeta el doble del radio terrestre. Pues nada, ahí decís, el módulo, esto ya es para escribir poco, si no se le pone flechita, es que el módulo de la gravedad en la superficie terrestre es el valor de la constante de gravitación por la masa terrestre y partido el radio terrestre al cuadrado. Bien. Si yo quiero la gravedad en módulo en el planeta, sería la constante de gravitación por la masa del planeta y partido el radio del planeta al cuadrado. En esas parrafadas que os dicen, las sustituís. La masa del planeta dicen que es 100 veces la masa terrestre. Y el radio del planeta, 2 veces el radio terrestre. Si está al cuadrado, el 2 al cuadrado es un 4. No os lo comáis. Y por supuesto el radio terrestre cuadrado. Dividís término a término y por supuesto se va todo eso. Y de ahí ya despejáis que la gravedad del planeta es 25 veces la gravedad terrestre. Más usos de módulo de la gravedad. ¿Qué vale la gravedad a cierta altura terrestre? Esto muy preguntado, ¿eh? Cuando empecéis a hacer selectividad veréis que G sub 0 es otra forma de definir o de hacer referencia a la gravedad justo en la superficie terrestre. Entonces, ¿qué sería? La masa de la Tierra y ahí el radio de la Tierra al cuadrado. Bien. A cierta altura, ¿quién genera campo? Pues sigue generando campo toda la Tierra, la masa de la Tierra entera. Y la R de la formulita esta, esa R es siempre distancia desde el punto considerado hasta el centro del generador del campo. ¿Por qué? Porque todas las masas, aunque tengan tamaño, ¿cómo las consideramos? Puntuales, que solo ocupan un punto donde, en su centro. Luego repito, esa R a la hora de pensar, que va a aparecer en 1000 fórmulas, es siempre distancia desde el punto considerado hasta el centro del generador del campo. Siempre. Luego, la gravedad a cierta altura, ahí tengo que poner distancia desde el punto considerado hasta el centro del generador del campo. Una manera de ponerlo es radio de la Tierra más la altura. Eso de nuevo, dividís término a término y la parte de G y de masa de la Tierra se va. Y os queda esta relación. Esa relación no hay por qué sabérsela, sino escribirla aquí desde el principio del problema.
Os podéis preguntar, ¿qué va la gravedad a una altura igual a 10 veces el radio de la Tierra? Pues hacéis la relación, dividís y ya está. Aprender más fórmulas no caben en la cabeza. ¿Vale? Este es más complicado, que cuando acabe el tema supongo que me entenderéis perfectamente. ¿Qué vale la gravedad a cierta profundidad? Para hacer eso tenemos que considerar que la densidad de ese planeta o de la Tierra, de quien sea, es constante, que no cambia. Vale. Si la densidad es constante, significa que la masa se podrá poner como densidad por volumen. También suponiendo que los planetas son esféricos, el volumen de una esfera da 4/3 de pi r cubo. ¿Lo recordáis? Espero. ¿Cómo sería la gravedad en la superficie terrestre? Pues después de poner la fórmula diríais, pues la masa de la Tierra, si estoy en la superficie terrestre, ahí donde voy a calcular G sub 0, la masa es siempre la masa interior a donde estoy. Ya con el teorema de Gauss ya lo veréis o lo entenderéis. Si yo estoy aquí, la masa interior aquí es toda la masa de la Tierra. ¿Ahí vale? ¿Se entiende de momento? Pues ahí tranquilamente que estoy poniendo el radio de la Tierra al cubo, que eso es simplificable y os quedaría esa fórmula, que también es una fórmula que debéis de deducir, no de aprender. ¿Vale? Ahora, lo difícil, que me digan a una profundidad la tercera parte del radio de la Tierra. Eso significa que yo bajé la tercera parte del radio de la Tierra. ¿Sí? Y como concepto que os estoy avanzando del teorema de Gauss, yo tengo que en este punto hacer la consideración de la masa interior. Esta es la masa que me genera campo, no la que queda por arriba de mi cabeza. ¿Bien? Que ya debéis de entenderlo cuando os explique el teorema de Gauss. Bueno, pues resulta que si estoy en una profundidad RT partido 3, esta distancia, ¿quién es? Esa distancia es la R de la fórmula, pero si todo el radio terrestre, esa distancia es 2/3 partes del radio terrestre. ¿O no? Eso significa que si yo voy a calcular el campo en ese punto, cuando yo esté buscando la masa que me afecta, es la masa interior a ese punto. ¿De acuerdo? Entonces la masa será densidad por volumen. El volumen 4/3 de pi, pero ahí el radio de esa parte interior. Por eso he puesto 2/3 del radio de la Tierra y todo el cubo. ¿Entendéis? Y aquí, ¿por qué he puesto esto? Porque de nuevo, yo estoy pensando en este punto P. Y esta fórmula que os acabo de decir, que esa R siempre es distancia desde el punto considerado hasta el centro del generador del campo. ¿Entendéis? Y ahí la simplificación por la que quedara. Como ejemplo, obviamente como fórmula es nada. Es como debéis de pensar si os lo dicen. Y ahora, por ejemplo, para que saber si lo habéis entendido,
uno muy habitual de mis exámenes que diga ¿a qué profundidad la gravedad terrestre es igual a la gravedad a una altura igual 3 veces el radio de la Tierra?